Continuamos con nuestra reflexión en torno a muchas realidades que se han desatado a partir del mundo de la virtualidad, del mundo de la misma tecnología. Vemos que hay un largo declive en los chicos, en los hombres, y también vemos que el mundo virtual pues le da la bienvenida a los chicos. Vamos a mirar estas dos realidades que se empiezan a ver fruto de un contexto social, de modernidad, que ha traído también unas consecuencias. Todo esto es un análisis que hacemos valiéndonos de uno de los grandes psicólogos sociales estadounidenses, Jonathan Haidt, de Nueva York, que nace en 1963, pues precisamente tiene uno de sus libros más famosos, conocidos, es La generación ansiosa, haciendo referencia precisamente por qué las redes sociales están causando como una epidemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes. Hemos visto un largo declive en nuestros chicos, todos. De pronto nos preguntamos, decimos, ya nuestros chicos ya no son los mismos de antes, o la juventud de ahora ya no es la misma de antes, en varios campos de sus actitudes, de sus formas y maneras de ser. Y esto tiene que ver pues con el auge de la tecnología, del mundo moderno, de la virtualidad, con el auge de todos estos aparatos que han generado en nosotros pues entretenimiento. Entonces nos preguntamos por qué los hombres modernos lo están pasando mal. Los hombres modernos, ¿por qué la están pasando mal? ¿Cierto? Vemos un declive en muchas realidades, en la riqueza, en el éxito, en el bienestar del hombre. Se ha hecho un estudio que a partir de los años de 1970, ¿sí?, se da ese declive porque se presentaron cambios estructurales, económicos, pues que restaron valor, se resta un valor muy grande a la fuerza física. Los hombres, el varón, siempre pues está como muy relacionado con la fuerza física. Muchos de sus trabajos, muchas de sus labores tenían que ver con su capacidad física, de su fuerza. Y sin embargo, pues hubo un cambio estructural en el mundo empresarial, donde de pronto ya no se privilegiaba la fuerza y se privilegiaban otros aspectos en donde el hombre pues se siente afectado en el campo de la industria, en el campo del trabajo, de la vida laboral. Entonces, en muchos países de Occidente, pues se desarrolló un mundo laboral a partir de la tecnología. A partir de la tecnología se dio una desindustrialización, o sea, el trabajo en las fábricas, pues se derivó a otros menos desarrollados, donde fueron trabajos realizados cada vez más por robots, por máquinas. Y esto llevó a que el hombre que utilizaba la fuerza física para laborar se sintiera afectado. Por eso hay un declive laboral, luego económico, en el éxito de los hombres. Y lo que ahora exige entonces la economía, ¿qué es? Es todo un conjunto de distintas habilidades que necesita más bien la inteligencia, la capacidad para permanecer quieto. Los trabajos ahora exigían una capacidad para estar quieto y concentrado, capacidad para comunicarse abiertamente y ser capaces de escuchar a las personas. Entonces se da una variable en el mundo laboral
que va a favorecer mucho más el mundo laboral, se inclinó mucho más a la realidad femenina, a las mujeres, en favor de las mujeres, porque a la mujer se le daba mucho mejor lo que implicaba las nuevas actitudes del mundo laboral, más inteligencia, más capacidad de concentración, de permanecer quietas, más concentradas, pues esto se le daba mucho mejor, se le da mucho mejor a la mujer. Pues esto llevó a un declive de los hombres, y entonces esos factores laborales, económicos, pues ya no recompensa la fuerza física, ya no recompensa la fuerza física, ya no se valora la fuerza física en el mundo laboral. Un sistema educativo que premia más bien la capacidad de permanecer quieto y escuchar, y la menor disponibilidad de modelos de conducta masculino positivos. Entonces se empieza a dar un malestar masculino en la sociedad por los profundos cambios estructurales que empezaron a darse en la sociedad, en el mundo laboral, en la empresa. No se trata aquí que haya habido una victoria de la mujer sobre el hombre, no. Lo que pasa es que se desarrolla un sistema estructural, económico, laboral, en donde el hombre pues sencillamente experimentó un declive, inclusive en el mundo educativo se presentó un estudio muy importante que a partir de los años 80 se empezó a ver que las mujeres estaban ocupando más espacios en el campo estudiantil, en el campo universitario, más que los mismos hombres, Y por lo tanto, desde que empieza la formación del ser humano, desde el jardín hasta el doctorado, siempre hubo más presencia femenina, siempre ha habido más presencia femenina a partir de los años 80, 90. Y hoy en día uno puede ver en el mundo universitario son más las mujeres que terminan sus carreras, sus estudios, y esto es importante. Inclusive la mujer ha ganado muchísimo espacio en el mundo laboral, en el mundo social, y esto me parece uno de los puntos importantes, fundamentales, pero se está viendo también ese declive del hombre por este factor que el hombre le cuesta quizás asumir unos tipos de trabajo, pues donde le quitaron una de las características a la cual estaba asociado el hombre, que es la fuerza, ¿no? Ya no se valora la fuerza. Pero bien, esto hace que el hombre sea desplazado y se sienta más bien acogido, pues por el mundo virtual. Aquí es donde viene el punto de inflexión y de reflexión. ¿Por qué? Porque es a partir de los años 80 y 90 que empezaron a aparecer las famosas consolas o los famosos Nintendos o Ataris, en donde se empezó como a meter más en el mundo masculino. Entonces el hombre se desentendió un poco. Los niños, los adolescentes empezaron a ir a los videojuegos. Yo recuerdo en esos años 90, donde uno salía de la escuela y de una vez se iba a los videojuegos. Los primeros videojuegos que recuerdo, las primeras consolas llamaba Family, que eran unos cassettes que uno metía ahí de Mario Bros para empezar a jugar. Luego llegaron los Nintendo, luego el Xbox 360. Bueno, esto ha ido avanzando. Y lo que hizo fue captar la atención del hombre, en su mayoría el hombre. Eran pocas las chicas que iban a estos lugares. Uno salía de la escuela, del colegio, e iba a un lugar donde habían Nintendos. Uno pagaba media hora, uno pagaba una hora, y resulta que esto se dio a causa de una realidad. Se empezó a generar a partir de los 80 y 90
una especie de seguratismo. Entonces, cuidemos a los muchachos de los juegos que impliquen fuerza para que no se hagan daño. Cuidemos de los muchachos de esas situaciones de riesgo, de peligro. Y nosotros somos dados a eso. El hombre siempre es dado a esos juegos de fuerza, a esos juegos que impliquen un poco la adrenalina. Entonces nuestros padres de familia nos cohibieron más, nos encerraron un poco más. Y es allí donde llegan estos videojuegos y nos atrapan, nos atrapan. Entonces nuestros padres preferían viéndonos en la casa, con la consola, viéndonos ahí más seguros, que no nos pase nada, más quietos. Y perdimos la capacidad de esos juegos al aire libre, a campo abierto, de ir a jugar fútbol, de uno lavarse, de uno interactuar con los demás en la calle. Menos mal muchos de los que pudimos jugar por fuera, lo hicimos así fuera un poco escapándonos a veces, y nos íbamos a buscar a dónde jugar el trompo, ¿no? A dónde jugar las canicas, la bola, y todo era salir, dónde ir a jugar fútbol en distintos campos, algunos muy agrestes, algunas canchas de arena, de polvo, y allá uno iba. Así se dieran situaciones pues de peligro un poco, donde uno se exponía, jugaba, sudaba, implicaba la fuerza. Todo eso se perdió. Entonces vemos unos hombres de las nuevas generaciones que desde su infancia empezaron a ser atrapados por los videojuegos, por el seguratismo, para que no nos pase nada por fuera en la calle, y nos empezaron a comprar las consolas, la que fuera saliendo, poco a poco los videojuegos, y llegaba uno a mayor y uno no miraba, y uno no mira entonces en las nuevas generaciones hombrecitos. Entonces cada vez personas más yuyitas, más suavecitas, más desinteresadas quizás de la realidad, del mundo real. Uno nomás en el campo formativo, de consejería con las parejas, uno empieza a ver luego pues los grandes efectos de muchos hombres para asumir responsabilidades, por ejemplo, como esposos, como padres de familia, porque todavía no asumen con responsabilidad la crianza de sus hijos, sacar adelante un hogar, echarse al hombro un hogar. Y por eso muchas de las mujeres hoy en día son cabezas de hogar, son las que se echan al hombro pues una familia. Y las mujeres hoy en día tienen un sufrimiento, y es no contar con hombres con mayúscula, hombres capaces de responsabilizarse como padres, como papás, como esposos, hombres desinteresados, que siguen siendo niñitos, adolescentes con una responsabilidad grande de una familia. Y hay mujeres que deciden pues ya dejar a esos hombres con un alto grado de inmadurez, que no desarrollaron ese potencial masculino, varonil, de responsabilidad, de lucha, de trabajo, de exigencia. Y entonces vemos un declive en la generación de los chicos, de los hombres, precisamente porque fueron marcados por un ambiente virtual, un ambiente tecnológico, un ambiente de los videojuegos, ¿no? Y uno a veces asocia los videojuegos a los niños, a los adolescentes. Y resulta que no, sigue siendo un gancho para los viejos. Uno ve gente vieja, como dice mi abuela, unos viejanazos ya, con hijos y algunos hasta abuelos, y como unos niños en las consolas. Entonces se les olvida la responsabilidad, la función del hombre, ¿no? Del cazador, del que sale en busca del alimento para su familia. No, ahora es el flojo, el atenido, que le hagan todo. Y ha surgido la mujer valiente, la mujer echada para adelante, la mujer que se echa la familia al hombro,
esa mujer, como decía mi abuela, de traca mandraca, que de pronto ya se aburre del zángano que le tocó y le toca hasta mantenerlo y le toca hasta criarlo, terminarlo de criar al muchachito. Entonces ha habido un gran declive por muchos factores del hombre, y la mujer ha logrado un esplendor desde el punto de vista académico, de éxito económico, de temple, de fortaleza, porque es la que ha asumido cuando el hombre se desplaza del mundo laboral, social, del mundo educativo, formativo, y el hombre se encierra o se deja enganchar por el mundo virtual. Entonces la mujer entra en un protagonismo que es de aplaudir, pero aquí no se trata de que la mujer esté por encima del hombre o el hombre por encima de la mujer. Se trata de que los dos sean un equipo, los dos estén a la par, remando hacia adentro, pero un solo pájaro no llama agua. Imagínese una mujer con todas las ganas de salir adelante, de prosperar, de triunfar, de formarse, y que le toque un lento al lado, un caribonito que no quiere hacer nada, que no piensa más allá, que no ve más allá de la nariz, y flojitos, yuyitos, gelatinosos, suavecitos, criados entre algodones. Pues esto es una consecuencia de los últimos años, y la virtualidad pues le dio la bienvenida a los chicos, los enganchó, y es un peligro porque estamos empezando a ver ese declive de los chicos, de los hombres, la realidad masculina en nuestra sociedad. Todos estos factores los analizamos precisamente para entrar en razón, situarnos mejor en nuestra sociedad e ir eliminando todas estas realidades que nos desconcentran, de entretenimiento que está degradando nuestro ser, porque necesitamos personas más activas, más conscientes, personas más echadas para adelante, más fuertes, tanto el hombre como la mujer. Estamos llamados a seguir avanzando y no a echar de para atrás como el cangrejo, ¿no? Pues bien, vamos a seguir reflexionando todos estos temas que tienen que ver con la realidad virtual, con la realidad de la tecnología, cómo podemos aprovechar de la mejor manera toda la inteligencia artificial que se nos viene ahora en adelante, pero sin perder nuestra esencia. Mañana iremos a hablar, Dios mediante, sobre el mundo virtual que está agotando a los chicos, está agotando a la nueva generación, los está llevando a otras realidades, como por ejemplo la pornografía, los videojuegos que nos están enganchando y nos están llevando a la quietud, al declive de nosotros mismos y todo lo que implica este mundo en el que estamos sumergidos. Seguimos avanzando, razón y fe con el Padre Robinson. Dios los bendiga.